El mundo de las drogas no está tan alejado de los deportes y menos de la NFL. Así lo dio a conocer el ex liniero de los Vaqueros de Dallas, David Irving. Irving declaró para el periódico Just Today que el coach de los Cowboys, Jason Garrett, le dio un polémico consejo previo a que decidiera retirarse de manera definitiva del fútbol americano. Garrett le habría dicho que debería renunciar, fumar toda la hierba que quisiera, ya que al final el equipo no lo necesitaba, ya que era una distracción para todos. Y es que en días anteriores, Irving había confesado que su decisión de renunciar al NFL se daba por la política que tiene la liga sobre las drogas, ya que para él son un remedio para sobrellevar sus episodios de ansiedad, depresión e insomnio. Mientras que por parte del dueño de la estrella solitaria, Jerry Jones, la respuesta fue más empática, pues David asegura él lo apoya con sus decisiones y piensa muy similar a él en cuanto al uso de estas sustancias en la Liga Profesional de Fútbol Americano. La NFL anunció el 1 de marzo que lo suspendía indefinidamente por violar la política de sustancias prohibidas por la liga. Fue su tercera suspensión en 4 años. Irving, de 25 años de edad, solo participó en 2 juegos de la campaña pasada con los Cowboys, con 4 tacleadas y 1 captura. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.